Diputada del Frente Renovador, de Sergio Massa, aparte es experta en temas previsionales. ¿Cómo estás viendo estos anuncios? ¿Crees que los pueden concretar en el corto plazo? ¿Hay fondos para pagar estos juicios a los jubilados y a los que no iniciaron juicios pero que tienen derecho también a una actualización de haberes y pagos de retroactivos porque no se le actualizaron los haberes durante varios años y entonces fueron acumulando intereses y bueno, y tienen que pagarle ahora todo junto? Bueno, en principio nosotros, yo personalmente desde hace muchísimos años que vengo planteando el tema de honrar la deuda interna con los jubilados, que ningún gobierno la viene reconociendo. Vienen cancelando sentencias, pero sentencias firmes. Me parece que es un poco como mucho la cantidad, porque nosotros habíamos sacado un monto y aproximadamente serían 2 millones de jubilados los que entrarían dentro de una recomposición, porque acá los que quedan fuera, y que es importante aclarar, son los que tienen jubilación por moratoria, que esos no les va a recomponer el haber, y los que son jubilados autónomos, porque los juicios de los autónomos, por más que salgan positivos, cuando hacen la liquidación es negativa, porque lo que no viene haciendo el gobierno, ningún gobierno, es modificar la renta presunta. Para que lo entienda la gente, es como si sería un sueldo presunto, que es lo que va a determinar de qué manera le van a liquidar por la facturación que hace. Exactamente. Entonces, hay un sector de los jubilados que no van a entrar en esta recomposición. Como bien dijiste vos, tenemos los de sentencia firme de la Corte que hay que pagarlos o pagarlos. Hasta donde yo sé, por trascendidos, en este caso le reconocerían 4 años de retroactivo. 4 años, no la totalidad. Sabemos que hay juicios que tardaron 10 años. De todos modos, no tenemos el escrito para saber si el proyecto dice eso. Pero bueno, por los trascendidos que habría una quita, como bien decís vos, y se les reconocerían 4 años. Los que están en tramitación de juicios, que están dentro de la justicia, o que hicieron la presentación administrativa y ya apelaron para que vayan al juzgado, lo cierto es que también tendrían una quita, se les reconocería el 4 años de retroactivo, pero supongamos que hoy alguien inició un juicio. ¿Qué dice la ley? Que se le reconocen a partir del momento que lo solicita 2 años para atrás. Se lo pagan dentro de 2 años, estarían cobrando la totalidad. Por eso es que va desde un 0 hasta un 50% de la quita en los retroactivos. Y en el caso de los jubilados que no tienen juicio, se menciona o se mencionaría que no se les reconocerían retroactivos, sino simplemente la modificación del haber. Plata, obviamente que es mucha. Primero se hablaba de la venta de algunas acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Sí, eso te diría que es... Que no se puede hacer porque la ley lo prohíbe. Necesita una ley, pero eso es menor en términos de lo que es esta plata. Obviamente. Lancés, para que tengan una idea, de acciones de empresas... Hay 700.000 millones. No, el total de fondos de Lancés son 700.000 millones de pesos, el total del Fondo de Garantía de las Jubilaciones. De eso, menos del 10% son acciones, 70.000 millones de pesos, menos del 10%. Pero acá estamos hablando de que para pagar todo esto hace falta más de 250.000 millones de pesos. Por eso salen con este anuncio. Es una cantidad enorme que obviamente difícilmente pueda salir también todo el ANSES. Por eso salen con este anuncio. De parte de la plata que entre del blanqueo de capitales del Tesoro también se va a usar para pagar estos juicios. Pues además la ANSES va a quedar desfinanciada, pues la ANSES le va a mandar el 15% a las provincias. Es decir, la ANSES se empiezan a pagar deudas que tenía la ANSES muy importantes, con las provincias, con los jubilados. Después está toda la otra discusión, ¿no? Cómo se hace para garantizar las jubilaciones futuras, pero esa es otra discusión. Sí, acá hay que hacer una aclaración. Este reconocimiento y este pago de deuda y la actualización de los saberes son montos importantes. Después hay que sostenerla en el tiempo y para esto necesitamos que se genere mucho empleo, porque lógicamente hoy por hoy seguimos recaudando 1 aportante y medio por cada jubilado cuando necesitaríamos como mínimo 5 o 6 aportantes. Y los impuestos obviamente habría que estar generando nuevas partidas para que ingresen al sistema, porque hoy ANSES, como bien decís, tiene que devolverle a las provincias, pero además sostiene todos los programas sociales con el Fondo de Garantía. Y lo que también es importante aclarar es que en todos los casos deberían hacer un convenio ante la justicia, un convenio de parte. ¿Por qué? Porque esto tendría que establecer de que desisten de los juicios futuros. Exactamente, no es así tan fácil. Lo que va a anunciar mañana Macri creo que tiene que ver
en parte con lo que decíamos de pagar los juicios a los 440.000, dicen que son 440.000, todos calculamos que eran menos, los que iniciaron juicios. Sí, pero no todos son juicios, por eso es que yo no sé hasta qué punto. ¿Cuánto va a ser efectivo? Porque no todos los juicios que se inician son por reajuste. Hay muchos juicios que se inician por jubilaciones denegadas, jubilaciones ordinarias, reconocimientos o invalideces. Entonces, está calculado que hay unos 300.000 juicios dando vuelta dentro de las justicias potenciales de reajuste. Ahí tenemos ¿Son jubilaciones en general de 7.000 pesos promedio? Son mayores que la mínima. Sí, porque el que tiene haber mínimo, convengamos que no tiene 1.000, 2.000 o 3.000 pesos para pagarle a un profesional para iniciar juicio. Son en general de 7.000 pesos promedio estas jubilaciones. Más o menos. Es decir que si parte de este dinero se paga a los jubilados, son jubilados que van a ir directamente al consumo. Digamos, no son jubilados que gana 7.000 pesos como una jubilación, no es que tampoco tiene capacidad de ahorro. Está comprobado, Maxi, que acá el que más consume, el que más mueve la rueda de la economía es el jubilado, porque el que veranea acá en Argentina por todas las provincias es el jubilado, el que hace excursiones es el jubilado, el que va al restaurante y come es el jubilado. Cuando no tiene plata no puede hacer absolutamente nada. Yo dije en un primer momento cuando se reconoció el pago de los fondos buitre, claramente esta deuda, que tenía igual entidad jurídica, porque era reconocida por nuestra Corte Suprema de Justicia, que el tema de los fondos buitre, claramente había que pagarla de alguna manera. Pero bueno, Macri va a hacer mañana el anuncio en medio de un blanqueo de capitales, que claramente, viendo la experiencia, acá está Maximiliano Ferraro, de la coalición cívica, lo que ha pasado con los blanqueos de capital en los últimos tiempos, es abrir la puerta para que se te meta cualquiera, el evasor, el narco, cualquiera, digamos, se te meta al sistema financiero. Pero me parece importantísimo destacar que no es la noticia más importante de mañana el blanqueo de capitales. La noticia más importante de mañana, y es histórica y es reparadora, es empezar a saldar la deuda histórica con los jubilados que tiene el presidente Macri como compromiso y que me parece que es muy importante ponerlo en valor porque se junta con el 15% que le estamos restituyendo a las provincias, que es apostar a ser más federales, y era un tema que toda la oposición venía reclamando durante años. Lo mismo con el cierre del conflicto con los holdouts. Lo mismo con leyes importantes en materia social como la devolución del IVA. Son todas decisiones y anuncios que ha hecho el presidente o que viene haciendo el presidente y que claramente están orientadas a estar muy cerca de los sectores que más lo necesitan. Y creo que ese es el dato importante de mañana. Acá está Hilda Chiche Duvalde, en un ratito vamos a estar hablando con ella de cómo está la situación social también en la provincia de Buenos Aires y si el peronismo se está rearmando para de alguna manera presionar a Macri. Si el peronismo está buscando un líder para ponerle un límite a Macri. Ahora vamos a hablar con Chiche. Bueno, de Facio, a mí me parece interesante. Pagan a los jubilados, digamos. Es interesante el anuncio. Vamos a ver mañana la letra final. El blanqueo ha sido criticado por este gobierno cuando eran opositor muy fuertemente. Lo que queremos saber nosotros es si esto es sustentable en el tiempo. Porque si esto va a ser la justificación para después aumentar la edad jubilatoria, no es una buena idea. Tiene que quedar claro que esto es un pago a la deuda de los jubilados. Tiene que quedar claro para qué es el blanqueo y si eso es sustentable en el tiempo. Porque si dentro de un año el gobierno dice, mire, la verdad que no entró todo lo que queríamos, no lo podemos sustentar este gran concurso previsional, porque es una especie de concurso, de quiebra o concurso, donde va a haber quitas y donde se va a acordar los pagos. Después dicen, la verdad que no lo podemos sostener en el tiempo, tenemos que llevar la jubilación a 67 y a 65 las mujeres. No es una buena idea que sea el justificativo para después aumentar la edad jubilatoria, y como decía Mirta, esto tiene que servir también para que haya creación de empleo, porque si no, no va a ser sostenible. A ver, ahora vamos a hablar con Juan Cruces, que es economista de finanzas de la Ditela, que hoy publicó el índice de confianza del consumidor, que volvió a caer en mayo, pero también es cierto que este blanqueo de Macri busca fundamentalmente conseguir un poco de recaudación fiscal, ¿no? A diferencia del blanqueo del kirchnerismo, que buscaba desesperado los dólares, buscaba que cualquiera le trajera los dólares y miraba para otro lado con tal de que le depositaran los dólares. El último blanqueo fue a cero, sin ninguna penalidad ni nada. Pero bueno, Maxi Ferraro. Para mí, obvio que todo blanqueo es riesgoso, digamos, pero me parece que es necesario el blanqueo que está planteando el gobierno.
y que hay que hacer la diferencia entre el blanqueo que planteó siempre el kirchnerismo y este blanqueo. Tiene que ver también con un intercambio de información internacional con el acuerdo que vence en el 2017 vinculado a la OCDE. Y acá hay que ser muy claros, cuando discutamos esto me parece que tienen que quedar totalmente exentos exfuncionarios públicos y actuales funcionarios públicos para el blanqueo de capitales. Esto en la época del kirchnerismo no tuvo. Y después me parece que es una oportunidad, con el riesgo y la necesidad propia que tiene el gobierno, para realmente afrontar una lucha contra el lavado de dinero. El lavado de dinero que proviene ¿de dónde? Del juego, del narco, del crimen organizado, de la venta ilegal de armas. Entonces, me parece que hay que circunscribirlo a esto, por supuesto, que tiene que ver con una mayor recaudación para poder discutir y cumplir algunos propósitos que me parecen importantes, que estaban bien marcados, cómo se amplió la asignación universal por hijo, el descuento del tema del IVA, digamos, debates que durante 12 años en el kirchnerismo estaban vedados y estaban prohibidos en la Argentina. A ver, que la situación es compleja, pero el gobierno, y me parece que todo el gobierno de Cambiemos, y por supuesto en un debate sano de la oposición y el resto de las fuerzas parlamentarias en el Congreso de la Nación, estamos poniendo en debate los temas que durante años el kirchnerismo negó discutir. Si no fuera por los Panama Papers no nos enterábamos la sociedad de Macri ni lo que tiene depositado en Bahamas. No jodamos. Ahí Maxi... Que si no fuera por los Panama Papers, no nos enteramos, la sociedad, no es chicana, todos los del PRO tienen sociedades offshore y hoy nos enteramos que Macri tiene 18 en Bahamas, 18 millones de dólares. Espero que sea el primero que lo traiga. ¿no? Maxi, ahora vamos a ver la declaración jurada del presidente, 18 millones de pesos. No, en el tema del blanqueo... En Bahamas no sé si son pesos. La declaración jurada acá es poco más de $1 millón. Es la declaración jurada, pero ahora vamos a contar los detalles de la declaración jurada de Macri. Es cierto, tiene una cuenta en Bahamas con 18 millones de pesos. No, y que este blanqueo, atando un poco a lo que planteaba Maxi, tiene que ver con un marco de toma de decisiones que están orientadas a esto que nosotros denominamos el abstracto de la confianza, que va a materializar como consecuencia del blanqueo, y apostamos a que vengan un montón de fondos que están fuera de la Argentina, que no vinieron en los últimos años, y por eso fracasa el blanqueo del kirchnerismo. No había confianza en la economía argentina, y entendemos que después de un montón de decisiones que fuimos tomando, ese dinero retorna. A ver, para entender, Mirta, el tema de los jubilados, ¿no? De por qué se actualiza el haber, que puede ser 80% o 70% en algunos casos. Del 2002 al 2006... Sí, el fallo Badaro. Claro, el fallo Badaro se mantuvo congelado las jubilaciones de más de 1.000 pesos para con esos fondos poner dinero por debajo de la pirámide a los que cobraban la mínima, que cobraban 150 pesos en aquel entonces. Sí, recordemos que en el 2013 comenzó a dar aumentos al haber mínimo, eso fue achatando los haberes, por eso es que tenés jubilados. Eso lo inició Duhalde con Massa y después lo siguió Massa con Kirchner. Fue la política... estaban muy bajas las jubilaciones 150 mínimas. pesos. Exactamente, se optó por dar dinero en la jubilación mínima, pero mantener congelado casi 4 años los que cobraban 1.000 pesos. Sí. Y eso significó un golpe inflacionario importante para ese sector. Más de 1.000 pesos estuvieron 12 años congelados. Más de 1.000 pesos. Más de 1.000 pesos. Más de 1.000 pesos. Claro, pues en la convertibilidad también habían quedado congelados. Bueno, para esos, ahora, los que iniciaron juicio y los que no iniciaron juicio, se les va a reconocer el retroactivo básicamente de esos 4 años, en muchos casos, y una vez que se arregle o se haga un acuerdo con el jubilado, automáticamente ese día o el mes siguiente empieza a cobrar el aumento que puede ser del 70-80% de su jubilación. Depende de cada caso, porque recordemos que todo tiene que ver en qué momento se jubiló, con qué ley se jubiló. ¿Con qué ley se jubiló? Tenemos leyes de ley vieja, anterior al año 94, posterior al año 94. Tenemos 3 fallos importantes. Ellos dicen, vamos a utilizar los fallos de la Corte. Hay 3 importantes. Sánchez, que tiene que ver con el haber inicial, que es el que anuló al Chocobar antiguo de la Corte menemista, que no le reconocía para nada reajuste de haberes a los jubilados. Después Badaro, que tiene que ver con lo que explicaste, las movilidades que no se dieron entre 2002 y 2006 y que en la sentencia de Badaro tenían que haberse ajustado de acuerdo a los aumentos que se le habían dado a los trabajadores. Y después tenemos el fallo Elif, que el fallo Elif es de la nueva ley y que tiene que ver con esto de que no salimos de la ley de convertibilidad, se fue el dólar a 1.40 y los jubilados le liquidaban como el 1 a 1. Entonces, por eso es que sale el fallo Elif. Si tomamos esos 3 fallos, la verdad
que bienvenido sea porque los aumentos van a ser importantes, salvo aquellos que estaban con sueldos de convenio muy bajos, que van a seguir quedando Ahora, bajos. ¿es una estrategia de Macri de poner adelante los jubilados? Porque claro, el tema del blanqueo... Yo me quedo tranquila. El tema del blanqueo en el Congreso, si no hubiese sido... la oposición se hubiese hecho una panzada con el tema del blanqueo. Ahora, se pone adelante a los jubilados y la oposición... Si sirve para eso, bienvenido. Mira, está despacio el apoyo. Es que nosotros no vamos a ir en contra, Maxi, porque presentamos un proyecto de recomposición de los saberes en el mes de marzo, que tiene que ver con todo esto. Y este mismo proyecto se lo presentó Sergio Massa al presidente Macri en la primera reunión que tuvo cuando convocó a todos los líderes de los distintos espacios. Entonces nos vemos felices que tomen nuestro proyecto era muy similar. Sí. Muy similar. Bueno, están todos de acuerdo ahora. Bueno. Pero gracias a Dios el que lo toma es el presidente Macri y me parece que eso claramente... No, pero por eso que acompañamos los temas importantes. Ganó él. Vamos a ver mañana, pero insisto, no hagamos cuestiones morales porque las sociedades offshore son de este gobierno, no son del anterior. Pero ¿qué tiene que no ver pongamos, no, porque hay algunos que van a poner las cuestiones morales, es decir, el blanqueo nuestro es bueno, el blanqueo viejo es malo. No. Los blanqueos son todos malos. Necesitamos blanqueo porque tenemos mucha plata afuera y hay que traerla, punto. Hagámoslo de la mejor manera posible. Pero con está los bien controles, que los jubilados cobren. Y de que de paso los jubilados cobren no es de todo. paso. No, y es de paso. No, el dato importante es que mañana, hacemos una reparación histórica con los jubilados. Ese es el dato objetivo. Que sea sustentable y que el año que viene no venga con que hay que comentar. Acá es cuestionable ¿Pero de dónde sacaste eso, Alberto? Está en Clarín de hoy. No, pero nadie planteó eso. Está en Clarín de hoy, o estoy equivocado. Pueden ser cuestionables. Clarín no miente. Últimamente no miente, parece. Últimamente no miente. ¿Acaso que vamos a El kirchnerismo ahora sigue la noticia de Clarín. Se adelanta lo que va a hacer el gobierno, por eso lo tomo como fuente, porque es su boletín oficial. Bien. No, que obvio que pueden ser cuestionables algunas offshore o la composición de empresas offshore, digamos, pero a ver, el kirchnerismo no puede desconocer, digamos, la asociación ilícita que ellos han gestado robándose, como ya lo han dicho, más de un PBI en la Argentina. Entonces, a ver, el doble estándar y la doble barra, entonces bueno, cuestionamos la composición de offshore o la creación de offshore, pero también cuestionemos la asociación ilícita que ha gestado el kirchnerismo. Déjalo en la justicia. No. Es la justicia y es todo. Ustedes desde Washington dan directivas. ¿Sabe lo que la principal socia de Macri desde Washington y Nueva York apunta al presidente de la Corte Suprema de la Nación? Eso es más perjudicial que todas las cuestiones que estamos hablando. Ustedes hablan de república y están entrometiéndose en un poder judicial independiente. Si tienen pruebas contra Lorenzetti, vayan y hagan un juicio político. La justicia federal hagan un juicio político. No ha hecho nada la justicia federal. Hagan un juicio político. Ustedes son el gobierno. O sea, pónganse en la cabeza que ustedes gobiernan, no son opositores. Entonces, ustedes no pueden crear... No, ustedes no. A Lari le digo. A la coalición cívica, que habla de república y de división de poderes y apunta a la justicia permanentemente sin pruebas. Formamos parte de un frente político que, desde Nueva York, resolvió el acuerdo con los holdouts, que anunció medidas importantes para reparar... Está muy bien. Respeten a la justicia. Cruces, ¿de dónde va a salir la plata esta para los jubilados? El tema del blanqueo puede ser verdaderamente exitoso, pueden ingresar, no sé, el gobierno llegó a decir, de mi punto de vista, son cifras exóticas, ¿no? 60.000 millones de dólares que van a ingresar. Lo que han mostrado últimamente los blanqueos es que hay grandes siempre promesa de que parte de los 200.000 millones de dólares de los argentinos van a entrar y después termina ingresando muy poca plata. ¿Pero de ahí va a salir el pago de los jubilados? Mira, esta vuelta hay dos condiciones a favor. Primero, que claramente el clima de negocios es mucho más amigable para traer plata a Argentina, o sea, hay un factor de atracción local. Y por otro lado, hay un factor exterior que te repele de tener plata afuera, que hay una cruzada internacional liderada por los principales países del mundo para perseguir el dinero oculto. Así que creo esos dos factores pueden hacer que esta vez sea más exitoso el blanqueo. Pero yo creo que hay una cuestión más importante, Maxi, que tenemos. Uno escucha a los políticos y parece un concurso a ver quién gasta más. Y claro, obviamente uno ve los jubilados y uno le gustaría que los jubilados pagarles más. Y a uno le gustaría mejorar la educación y le gustaría que la gente que no tuvo buenas oportunidades de inicio en la vida también reciba más transferencias. Pero ¿sabes qué?
Papá Noel, el color rojo que tenemos acá, Papá Noel no existe en economía. Entonces, el Estado argentino que nos dejó el kirchnerismo nos dejó con un déficit fiscal de más o menos 7 puntos del producto, entre 5 y 7, depende cómo lo compute. Esa es una magnitud extraordinaria. La apuesta del gobierno, creo, en esta primera etapa, que yo diría es la fase keynesiana del macrismo, es tratando de dar algunos incentivos fiscales que la economía se reanime y luego poder converger gradualmente al equilibrio fiscal. Pero lo que tenemos que pensar los argentinos es que la manera verdaderamente progresista de ayudar a los que tuvieron menos suerte en esta economía capitalista que vivimos es tener un Estado con sus finanzas públicas ordenadas. Y el kirchnerismo nos dejó un Estado con finanzas públicas muy desordenadas. Ahora, voy a decir la etapa keynesiana de Macri y de la oposición dicen todo lo contrario. Mirá, si este es el keynesianismo de Macri, pero si un plan vino con el ajuste, Macri. La oposición tiene una percepción del mundo... No vino con la distribución, con el reparto, vino con el ajuste. Tremendamente distorsionada. Yo lo escuchaba a Facio hablar de sustentabilidad. Si hubo alguien que dio mejoras no sustentables en este país, fue el gobierno que apoyó el diputado Facio, no sé qué puesto. Pregúntele a Chiche Dualde del país que recibió el marido en el 2003, no profesor. Sustentable, le daban mejoras del salario real. Pregúntele a Chiche Dualde del país del 2001, el capital de la economía, comiéndonos las cabezas de ganado, bajaba el precio de la carne haciendo bajar los embarques de exportación Vayan del a explicarle a la gente que comía asado hasta hace 6 meses. Perdieron la cantidad de gente en la faena de ganado que perdió su trabajo por las políticas. Hoy la gente faeneó un camión de carne en Santiago del Estero, profesor. La reducción de reservas energéticas. El gobierno de Cambiemos, que yo no integro, está tratando de ordenar la economía para que la economía pueda volver a crecer. Mirá. A ver. Ahora la seguimos. Contame, porque quiero hablar con Chiche Dualde, contame la declaración jurada que presentó hoy Mauricio Macri. Se conoció hoy, la presentó el lunes pasado ante la Oficina Anticorrupción. Sí, porque había discordancias entre los bienes que admitía en su declaración jurada el presidente.